Hace más de 15 años que una de las series más exitosas de Nickelodeon dejaba de salir al aire. Aunque, de repente y a pesar de las polémicas, Zoey 101 volvió a aparecer. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y este es un video sobre uno de los temas del momento. Vamos a hablar de Jamie Lynn Spears, la hermana de Britney Spears, la hija de un terrible hijo de Satán. Claro que sí, el padre de Britney, porque es el mismo padre que la hermana, naturalmente. Pero vamos a hablar de una persona aún peor, me refiero al sucio Dan. Ya sabes perfectamente a quién me refiero. Así que ponete cómodo que este regreso de esta serie viene complicado. Muchos de los que están viendo este video seguramente recuerden con toda claridad la serie Zoey 101. No solamente fue una de las series más vistas del canal infantil, sino que también marcó la adolescencia de unos cuantos. Es por eso que mucha gente se quedó con un gusto amargo en la boca una vez que se terminó todo de un día para el otro. De hecho, uno de los finales más comentados por el público sin dudas fue el de esta serie porque tenía bastante material como para seguir, pero por circunstancias misteriosas nunca jamás siguió. Misteriosas, guiño guiño. Ya sabemos lo que pasó. Lamentablemente para los fans de Zoey 101, de Zoey 101, en aquel momento todo se terminó de la noche a la mañana porque, como sabemos, claro, Jamie Lynn Spears había quedado embarazada. Esto que no sería un problema en muchas producciones, sí lo fue en Nickelodeon, que parece que no querían tener nada que ver con el embarazo de la actriz que en ese momento tenía apenas 16 años. Y si le hacemos caso a los rumores, podemos pensar que tampoco querían tener problemas con ¿quién? Con Dan Schneider, que, según comentan algunos, tendría algún pequeño gran vínculo con ese bebé. Que obviamente ya no es ningún bebé porque pasaron un montón de años, ¿no? Sea como sea, la serie se canceló al final de la quinta temporada y todo quedó en la nada. O más bien, quedó con un final que dejó muchas preguntas dando vueltas en la mente de los seguidores de la serie. Recordemos que en el capítulo final, los protagonistas están a punto de celebrar su baile de graduación y es entonces cuando Zoey decide terminar con James porque se da cuenta de que está enamorada de Dan Schneider. Lo lamento. Perdón, que está enamorada de Chase. Me salió del alma, perdón. Por supuesto, los dos terminan juntos y ahí es donde se termina la historia. A pesar de eso, muchos se quedaron con ganas de saber un poquito más y otros tantos dijeron que ese no podía ser el verdadero final de la serie. Y la verdad es que no lo era. Hace unos cuantos años, Dan Schneider, el productor principal del show, publicó un video en el que explicaba el verdadero final de la serie. Para entender un poco mejor ese video que subió el sucio Dan, tenemos que irnos un poquito al pasado, más precisamente al segundo capítulo de la segunda temporada. Si tenemos buena memoria, cosa que yo no tengo, podremos recordar que Zoey graba un video explicando qué significan sus amigos en su vida y también habla de Chase, claro. Y obviamente, con el correr de la serie, Chase se pregunta si ella lo amará tanto como él la ama a ella, aunque al final nunca termina viendo el dichoso video. La cuestión es que todo este asunto sigue en el video que subió el sucio Dan a su canal de YouTube. En ese video se puede ver a Chase pidiéndole matrimonio a su novia Elisa cuando llega Michael y le dice que sabe lo que Zoey dijo en aquel video grabado. Lógicamente, todos son palabras bonitas y Chase descubre que siempre sintió algo por él. Pero lo curioso es que ella pensaba que él no sentía lo mismo, así que Chase se va corriendo a buscarla y ahí es cuando terminan juntos de nuevo. Lo curioso es que Zoey ya no está interpretada por Jamie Lynn Spears, sino por Zoe Borden. Y si bien no se conocen los motivos oficiales por los que Jamie Lynn no participó, la verdad es que todos sabemos que algo raro hay que nunca terminaron de explicar claramente desde Nickelodeon y que tuvimos que deducir por nuestra cuenta. O que te metes en Del Carajo TV para que te expliquemos. De cualquier manera, el tiempo siguió, la serie quedó un poco en el olvido y en el mundo pasaron unas cuantas cosas buenas y otras cosas no tan buenas. Entre las no tan buenas, podemos decir que nos enteramos que los niños y las niñas que pasaron por los sets de Nickelodeon y en específico por los de Dan Schneider, en realidad no la pasaban tan bien. Muchos de ellos contaron que eran maltratados, explotados y que muchas veces se aprovechaban de ellos. Entre las cosas buenas, podemos decir que toda la verdad sobre el sucio Dan empezó a salir a la luz y se conoció mundialmente que se trataba de un depredador serial. Aunque eso no fue lo único que pasó. La vida de Jamie Lynn Spears al principio cayó un poco en las sombras porque en su etapa de actriz después de Zoey 101 básicamente no hubo trabajo. Digamos que se comenzó a dedicar a su familia y se ocultó de las cámaras después de que cientos de rumores extraños salieran a la luz. Pero su nombre volvió a surgir en los últimos años y no fue precisamente por cosas buenas. Coméntame ya, por ahí abajo, ¿cuándo fue que volviste a escuchar de Jamie Lynn Spears después de
este tiempo que había desaparecido. ¿Fue por algo que tenga que ver con su hermana? Coméntame por ahí. Recordemos justamente que Jamie Lynn es la hermana menor de Britney Spears y que la cantante se acordó de ella durante el juicio por su tutela. Algún despistado podrá pensar que la recordó bien y que habló muy bien de ella, pero no, todo lo contrario. Britney dijo que su hermana era realmente una persona horrible que se había aprovechado de ella y que junto con su familia había conspirado para destruirle la vida. En medio de todo eso, también apareció otra persona a hablar mal de Jamie Lynn y fue ni más ni menos que Alexa Nicholas, quien también había participado obviamente de Zoey 101 haciendo de Nicole Bristow. Alexa contó que le había pasado horrible durante el rodaje de la serie y contó que las cosas no solamente eran malas por el ambiente laboral súper intenso, sino que también el sucio Dan era muy turbio y que, sobre todo, Jamie Lynn Spears se la pasaba haciéndole bullying. ¿Vos me estás diciendo que la Jamie era una tóxica? Sorpresa. Surprise, motherfucker. Nada que no nos haya dicho 1000 veces Britney. Cuando se destapó la olla, las redes explotaron. Si Jamie Lynn se había ganado el odio de la gente con todo lo que le había hecho a su hermana, con lo que contó Alexa, se terminó convirtiendo en un ser nefasto. Así que, después de todo eso, nadie podía imaginar que alguna vez tendríamos noticias de una continuación de Zoey 101. Pero, como el mundo es muy extraño realmente, a veces nos sorprende con cosas que no podíamos imaginar. Salvo que siempre que alguna de estas sorpresas sucede es para facturar. Así que, donde puede haber dinero, no hay sorpresas. Estuvo tripiante. A principios de este año, Nickelodeon anunció junto a Paramount Plus la vuelta de Zoey 101. Este regreso sorprendió a unos cuantos, más que nada después de todo lo que había pasado. Obviamente, el tiempo pasa para todos y también para los actores y actrices de la serie, así que, como el reloj no se puede detener, decidieron acomodar las cosas como para que la historia sea un poco creíble. Para empezar, va a estar ambientada varios años después de la última temporada y no se va a tratar de una serie, sino que va a ser una película. Además, no se va a llamar Zoey 101, sino que se va a llamar Zoey 102. Se mataron con el nombre. Se mataron. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Eso es tripiante. Dan Schneider, usted es un crack. Es cierto que vuelve gran parte del elenco principal y que van a estar presentes Erin Sanders, que hacía obviamente de Queen Pensky, Sean Flynn, que hacía de Chase, Abby Wilde, que hacía de Stacy, y Jack Salvatore, que hacía de Mark del Figalo. Obviamente, también vuelve Jamie Lynn Spears como Zoey, a pesar de todo lo que pasó y de todo lo que se dijo de ella. Los que no van a estar son Paul Butcher, que hacía del hermano menor de Zoey, tampoco va a estar Austin Butler, y como podíamos suponer, tampoco va a estar Alexa Nicholas porque, como sabemos, no le pasó nada bien durante el rodaje de la serie. Y por sobre todo, porque a las empresas en general no les gusta la gente que sale a hablar, iba a decir mal, que sale a contar cosas que pasaron. No le gusta a las empresas. Otra que no va a estar es Victoria Justice, que hacía de Lola, pero como sabemos, a Victoria las cosas le salieron bastante bien en la vida como para tener que volver a una serie en la que ni siquiera hizo el papel más importante de su vida. Y por sobre todo también les iba a salir muy caro traerla para un papelito. Así que nada, aunque se van a sumar algunas caras nuevas como Thomas Lennon, que viene de la serie Reno 911, también se va a sumar Owen Teale y Dean Geyer de Glee. Para esta película nos van a contar cómo el grupo de amigos se reencuentra en una boda en Malibu varios años después. ¿Alguien dijo American Pie? ¿American Pie? Quiero ver a quién... Bueno, cosas de American Pie no vamos a ver acá, aunque estaría Tripiante. interesante. Sería lógico esperar que unas cuantas cosas que quedaron sin cerrar terminen cerrando en esta película para despejar unos cuantos interrogantes que quedaron abiertos, aunque también el chiste podría ser que nos cuenten esas cosas, que parezca que se van a resolver y finalmente no se resuelva nada. Para que eventualmente veamos Zoey 103. ¿Acaso no lo viste venir? Con todos estos cambios y con todo lo que pasó en el medio, sería raro que la película de Zoey 102 pasara desapercibida. De hecho, son muchos los que están pendientes de esta película. Después de tanto tiempo, puede servir como para darle un cierre a esa mítica serie, aunque también puede ser tremendo fracaso que termine dando mucho que hablar por ser una caca pinchada en un palito. Sea como sea, dentro de poco todos estaremos hablando de esto nuevamente y la gran pregunta es, ¿vos tenés ganas de verla? ¿Te genera algún tipo de hype? ¿La vas a ver por el morbo? ¿O solamente te interesa toda la toxicidad que hay alrededor? Contámelo por ahí, pero decime la verdad. Confío en tu comentario, ¿eh? Lo más importante igual de todo es que le des duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Le mando un saludo al sucio Dan que no para de darnos contenido y nosotros nos veremos la próxima. Adiós.